En esta Semana Santa muchos de ustedes salen de vacaciones, algunos se quedan en sus casas. De todas maneras hemos preparado o estamos preparando unos programas para que si usted quiere alimentarse, en vez de ir a hacer procesiones, vean estos programas. Mañana en la noche estamos aquí grabando, toda la semana vamos a trabajar en esto porque el jueves a las 8 de la noche vamos a compartir un programa sencillo y vamos a estudiar el tema. ¿Qué significa la copa de Getsemaní y la corona de espinas? Este jueves a las 8 de la noche, también por Facebook y por YouTube. Y el viernes también a las 8 de la noche estudiaremos el tema ¿cómo vivió Jesús las 6 horas de la cruz? Los evangelios nos dicen lo que sucedió, pero hay un texto en el Antiguo Testamento que nos dice cómo Jesús se sintió, qué experimentó, qué pensaba. Y eso lo vamos a ver este viernes a la noche. Y el domingo que viene, en este horario de las 9:30, estudiaremos el tema ¿qué gano con la resurrección de Jesús? Y me estoy acordando de este hermoso canto que cantamos recién. Invencible, venció la muerte, Él reinará. Qué lindo, ¿no? ¿Qué gano con la resurrección de Jesús? Este domingo que viene veremos ese tema. Muy bien, el otro anuncio muy importante, y el hermano Jorge luego va a repetir esto. Escuche, vamos a abrir el templo para los servicios dominicales el 1 de mayo, ¿ok? El 1 de mayo. Pero escuche, presta atención. Tenemos nuevos horarios de los cultos aquí en la iglesia. Ahora, este no es el momento para explicarle el por qué, solo para darle la información. Si alguien quiere saber por qué estos horarios, llámenos en la semana, escríbanos que con mucho gusto le vamos a decir. Los nuevos horarios de los cultos, y ustedes lo van a ver allí en su imagen, en su televisor, en su computadora o teléfono, son estos. El primer culto a las 7 de la mañana. El segundo culto a las 8:45 de la mañana. Y el tercer culto a las 10:30. Escuche, el culto que si usted no viene a la iglesia, por alguna situación, el programa o el servicio o el culto que se va a transmitir en vivo es el de las 8:45. Así que si alguno de ustedes se conecta tarde y llega tarde a este de las 9:30, al de las 8:45, si usted se quiere conectar, puede llegar muy tarde. Así que tiene que levantarse un poquito más temprano. Así que 7 de la mañana, 8:45 y 10:30 son los 3 horarios nuevos de los cultos aquí en la iglesia. Vamos a dar más información y esta información vamos a empezar a compartirla por WhatsApp, por Facebook, por todo lo que podamos de las plataformas. Y si usted viene el primer domingo de mayo, tendremos de las 2 entradas y salidas que tenemos, la entrada será por la 33 calle, la salida por la avenida Bolívar. Entonces así evitamos que haya traslape de gente o contacto muy cercano entre la gente. La entrada será por la 33 calle, se usarán los mismos parqueos de siempre y la salida por la avenida Bolívar. Los protocolos son los que todos sabemos. No vamos a inventar nada nuevo. Ustedes lo saben. Y los vamos a mantener al iniciar los cultos presenciales. No sabemos por cuánto tiempo, solo Dios sabe. Pero los protocolos ustedes ya los conocen. Control de temperatura a las entradas. Van a haber lavamanos con sensores para que usted se pueda lavar afuera antes de entrar. Le vamos a proveer también gel. Ustedes eso ya lo saben, ¿no? Las mascarillas, si usted viene, tiene que usar mascarillas cuando está aquí en el culto. Mantener la distancia. Aquí ya en este momento, ya tenemos las butacas separadas. Y ya más adelante les vamos a dar más información, así que venga tranquilo. No tiene que llamarnos para reservar lugares, eso se empezó a hacer y casi ya ninguna iglesia lo hace, muy poquitas. Usted venga y obviamente que es toda una incertidumbre al iniciar. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero aquí ya tenemos por lo menos filas separadas para que usted pueda venir y sentarse, así que venga tranquilamente. 7 de la mañana o a las 8:45 o a las 10:30. Así vamos a comenzar. Muy bien. Ayer a la tarde tuvimos aquí reunión con todos los líderes de los programas ministeriales porque les explicamos cómo va a funcionar la iglesia en esta reapertura y varias cosas más. Y ahora son 10 menos 5, 10 menos 4 de la mañana. Cuando terminamos este programa,
Aquí la gente de producción seguirá trabajando para que luego, más tarde, se suban los programas para que ya queden en YouTube y en Facebook este programa. Aquí en el templo a las 11:30 tenemos una reunión muy importante con todos los servidores de ofrenda, de parqueo y de bienvenida y orden, porque junto con los de producción, sonido, iluminación y alabanza, son los que tienen que comenzar a estar funcionando el primer domingo de mayo. Y con todos los servidores de parqueo, ofrenda y bienvenida nos reunimos hoy a las 11:30 porque tenemos que hablar de varias cosas como de los protocolos y etcétera, etcétera. Así que oren por esta reunión también. Y aprovecho a agradecer a algunos jóvenes que llamaron en esta semana que quieren involucrarse en el programa de ofrenda o de parqueo o de bienvenida. Necesitamos más hermanos. Si usted quiere empezar a servir en alguno de estos programas, llámenos o escríbanos en esta semana. Y a ti, querido joven, quizás vienes a las reuniones o te conectas en las reuniones los sábados. Te necesitamos. Involúcrate en la iglesia y ayúdanos aquí en parqueo. Ayúdanos a recoger la ofrenda. Ayúdanos en bienvenida y orden. Los necesitamos. Muy bien, vamos a orar y vamos a compartir el tema de hoy. Como el hermano Jorge les mencionó al inicio, que esperamos que sea de bendición para todos. ¡Ánimo! Estamos muy contentos, así que damos gracias al Señor nuevamente por este día. Y nuevamente, agradezco a todos los que vinieron a hacer este programa. Miren qué bendición. Creo que para los pastores no hay gozo más grande que ver cuando las ovejas caminan con el Señor y cuando lo que hacen lo hacen para el Señor. Y ayer cuando estábamos aquí reunidos, al ver aquí a los chicos de alabanza, de producción, trabajando, yo me fui como a las, 6 de la tarde de aquí, y ellos seguían porque a la noche tenían que hacer muchas cosas más aquí y dejar todo listo. Yo pensaba y decía, Señor, bendice a estos chicos, a estos hermanos. Y así será. Y hoy de temprano ellos vinieron. El Señor los va a bendecir. De eso estamos seguros. Oremos. Señor, gracias porque tú ya has estado hablando a nuestro corazón, ministrándonos a través de las palabras y de la música. Y oramos que al abrir tu palabra tú también tengas maravillas y perlas para nuestro corazón. Señor, bendice a todos los que están viendo este programa, los que lo verán a la tarde o durante la semana y los que escucharán este mensaje en la aplicación en sus celulares o en la radio el día domingo que viene o cuando sea que se transmita. Que tú bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El sufrimiento es difícil de soportar y muchas veces es más difícil de entender. Y por eso es que nosotros nos preguntamos que si Dios tiene el control, si el Dios que adoramos y recién que cantábamos que es invencible y que venció la muerte, si es un Dios de amor, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando uno sufre? ¿Por qué Dios permite que mueran los niños? ¿Por qué Dios permite que tenga un profesor injusto en la universidad, que no me aprueba nunca un examen? ¿Por qué Dios permite que muera un familiar mío de cáncer? ¿Por qué Dios permite que sufra un accidente grave? ¿Qué hablar de las guerras, de tantas situaciones difíciles que hay en el mundo, como el hambre que está aumentando, los terremotos, etcétera? En medio de este mundo lleno de sufrimiento, de maldad y de injusticia, de desastres, de pobreza, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? De eso queremos hablar brevemente. Y la pregunta que nos queremos responder y el título de este mensaje es ¿cómo debo enfrentar el sufrimiento? Y la respuesta la queremos basar en la Biblia. Allí en un texto que muchos de ustedes ya conocen, que está en Mateo capítulo 14. Busque por favor si tiene su Biblia o en su teléfono, Mateo capítulo 14. Es un texto fascinante, con mucha enseñanza para nosotros. Quiero leerles unos versículos para que entendamos qué pasó y unas enseñanzas para nosotros. Mateo 14 del 22 al 29, búsquelo. Mateo 14, 22 al 29, dice así. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Y una aclaración, allí en Mateo 14, 22 que estoy leyendo. San Marcos cuenta esta historia
Y San Marcos menciona que Jesús les dice, esto es importante, les dice a los discípulos, suban a la barca, vayan a la otra orilla. Allí nos vemos. Noten. Mateo dice que Jesús les dijo a los discípulos que se le adelanten a la otra orilla. Verso 23 de Mateo 14. Después de despedir a la gente, porque Jesús había alimentado a 5,000, lo pueden leer arriba, después de despedir a toda la multitud, Jesús subió a la montaña para orar a solas al lado del mar y al anochecer estaba allí solo. Era el anochecer, recuerde esto. 6 de la tarde, 7 de la tarde. Y dice, Mateo 14, 24, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, en una tormenta, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25, en la madrugada. ¿A qué hora entraron a la barca? En el atardecer, 6 de la tarde, 7. Y ahora siguen allí, en la madrugada. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Y nosotros, si estaríamos allí, nos hubiese pasado lo mismo, ¿no? Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense. Soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Ven? Dijo Jesús. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Hasta ahí. Era Mateo 14, 22 al 29. Acá hay algo interesante cuando hablamos de cómo debo enfrentar el sufrimiento. Primero, si se sufre, si tú estás enfrentando hoy un sufrimiento, no significa que algo anda mal contigo o que andas en pecado. Claro que hay iglesias que predican eso, pero no siempre es así. Dios le dijo a los discípulos, vayan a la otra orilla. Y ellos, por obedientes, están sufriendo. ¿Se da cuenta? Si ellos hubiesen desobedecido, no estarían en el problema, en la tormenta. Por eso, si se sufre no significa que algo anda mal en uno. Jesús alimentó a 5,000, dicen los versos anteriores. Se escapó de la multitud. Le dice a los discípulos, acá hay que salir porque me quieren coronar rey y este no es mi camino. Súbanse a la barca, vayan a la otra orilla. Jesús se sube a una montaña cerca para orar. Si sufrimos no significa que algo anda mal. Recuerda a Pablo, un hombre que amaba a Dios. El gran apóstol Pablo, el que escribió más libros de la Biblia, sufrió. ¿Recuerdan al gigante Job del Antiguo Testamento? En Job 1 dice que él era íntegro, justo, o sea, devoto, amaba a Dios y sufrió. ¿Recuerdan a Jesús? El Hijo de Dios, nunca pecó y sufrió. Por eso pensamos en esta historia que Jesús le ordena a los discípulos ir a la barca y ellos por obediente están sufriendo por hacer lo que hicieron. Por obediencia vino la angustia, el sufrimiento. ¿Por qué? Jesús sabía todo, claro, y sabía que vendría una adversidad. No obstante, los envió. Jesús los envió a la tormenta. Jesús controla todo, tiene el control de todo, es Dios. Claro, la pregunta es que si Jesús sabía todo, ¿por qué los envió a la tormenta? ¿Por qué Jesús no hizo algo para que ellos no sufrieran? Jesús los envió a la tormenta. ¿Por qué? Usted está en una tormenta hoy. ¿Por qué? Bueno, recuerde que muchas veces nuestra fe solo es probada y sale más fortalecida cuando pasa una prueba. Lo dice Pedro en su primer capítulo, lo dice Santiago, que la fe debe ser probada como por fuego. Nuestra fe es fortalecida. Solamente a través de la tormenta nuestra fe puede crecer. No hay otra alternativa. Solo cuando uno es probado se revela nuestro carácter y nuestro carácter puede madurar, crecer en paciencia, etcétera, etcétera. Ahora, no pierda de vista esto, que estaba garantizado que llegarían a la orilla. Pero en el medio del mar y de la tormenta se olvidaron. Pensaron que se iban a morir. Ellos pensaron eso. Pero Jesús les dio una promesa. Suban a la barca, vayan a la otra orilla. Y ellos pensaron que ahí se iban a morir. Recuerde algo en la vida. Aunque tengas 10 años, 30 o 70, esto es válido para toda tu vida. Dios no promete en esta vida un viaje tranquilo, pero sí promete que llegaremos a la otra orilla. Recuérdenlo. En la Biblia Dios no promete un viaje tranquilo.
pero sí promete que vamos a llegar a destino. Por eso, el primer punto para recordar en medio de la tormenta o de un sufrimiento es este. Si se sufre o si estoy sufriendo, no significa que algo anda mal conmigo. Puede ser que esté sufriendo por amar a Dios, por obedecer a Dios, porque a veces así sucede. Sufrimos por amar a Dios. Algunos de ustedes hoy están en una tormenta. Están sufriendo un problema económico, están sufriendo quizás algo en la salud, un problema familiar, en el trabajo, en fin, hay innumerables de problemas. Dios no ha prometido un viaje tranquilo, pero sí ha prometido llegar al otro lugar. Recuerde lo que dijimos al leer allí en Mateo 14. Era el atardecer, 6 de la tarde, 7 de la tarde, cuando Jesús los envió a la barca. Y Jesús se les aparece en la madrugada, tipo 3 de la mañana. Ellos que estaban casi 9 horas en la barca y no avanzaba porque dice que el viento era contrario. ¿Por qué Jesús a las 9 de la noche no se acercó para ayudarles y esperó tantas horas? Así sucede con nosotros. A veces el Señor, que sabe por lo que pasamos, porque Él estaba en la montaña viéndolos, probándolos, quizás intercedía por ellos como por ti cuando estás en problemas y tú crees que Dios desapareció. Y allí está el Señor. Y deja que pasen las horas y el sufrimiento para ver cómo reaccionan sus hijos. Y luego apareció, para ellos quizás tarde. Y así pasa con nosotros. Decimos, Señor, ¿por qué no te apuras? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me das lo que te pido hoy? ¿Por qué, Señor, no respondes a este problema hoy? Y el Señor a nuestros ojos parece tardarse, pero ante sus ojos nunca. Él es muy sabio para cometer un error. ¿Usted lo cree? Vívalo, vívalo. Él es muy sabio. Pasó aquí también. Y el Señor quiere que nosotros en medio del sufrimiento y que Él no aparece con una solución tangible, quiere que crezcamos, que aprendamos perseverancia, que nuestra fe madure, que resistamos, que aprendamos que Él sigue estando allí y ya va a responder, porque Él ha prometido que llegaremos a destino. Claro que sí. La Biblia nunca ha usado a alguien a quien no haya, o mejor dicho, Dios en la Biblia nunca usó a alguien a quien no haya pasado por la adversidad. Y así es en nuestras vidas. Así es en la historia de la iglesia y así es hoy también. En primer lugar, recuerde, si se sufre o si estoy sufriendo no significa que algo anda mal conmigo. Segundo, recuerde esto. Si estoy sufriendo, si tú estás sufriendo, el sufrimiento tiene un propósito. Y quiero que sencillamente piense en otro gigante del Antiguo Testamento que fue José, vendido injustamente por sus hermanos, acusado de intento de violación injustamente, llevado a la cárcel y allí estuvo años en la cárcel. Fácil de decirlo, hora tras hora, día tras día, allí estaba en la cárcel, sin saber qué tenía Dios en ese sufrimiento. Claro, Dios le dio un vistazo. Siendo adolescente, él soñó que sería un grande. Y quizás Dios a muchos de nosotros nos ha dado alguna visión, un sueño de lo que haría en nosotros o de lo que Él nos iba a dar. Pero eso lo como algo, un chispazo. Pero a veces hay que recordar ese chispazo en medio de los sufrimientos. Porque Dios allí con José lo tenía allí en la cárcel, año tras año. Y José, como quizás muchos de nosotros, tenía el derecho a gritar, ¿dónde estás, Dios, que no apareces? ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde estás, Dios? Pero Dios ve el futuro y a través del sufrimiento de ese hombre hizo que el pueblo, luego cuando José fue sacado de la cárcel, la familia de José, menos de 100 personas que estaban en la tierra prometida, fueran, o en lo que era Canaán, fueran a Egipto. Y allí el pueblo creció y luego de 400 años de esclavos salen de Egipto y de ahí vino Jesús. Todo comenzó con el sufrimiento injusto de una persona. Por eso, el sufrimiento en nuestras vidas tiene un propósito. Quizás no lo vemos, quizás no lo creemos, pero Dios está obrando y va a hacer algo grande, aunque quizás en el momento nosotros no sabemos lo que sucederá. Tu sufrimiento, día con día, año con año, tu dolor tiene un propósito eterno que quizás tú ni te imaginas. Piense, por ejemplo, en los discípulos que allí estaban en el agua, medio hundiéndose. El agua, lo que para ellos era lo que los iba a hundir,
para Dios era el milagro que iba a ser, porque allí caminó Jesús y caminó Pedro y vino la bonanza. ¿Escuchó? Para los discípulos el agua era el medio de hundimiento. Para Jesús el agua era el medio de un milagro. Tu sufrimiento hoy puede ser lo que Dios está gestando para hacer un gran milagro en tu vida. Así es nuestro Dios. Segundo, recuérdelo, el sufrimiento tiene un propósito. Primero, si se sufre, no significa que algo anda mal. Segundo, el sufrimiento tiene un propósito, aunque no lo vea. Pero para Dios tiene un propósito. Tercero, en medio del sufrimiento, debo aferrarme a Cristo. Él va a venir. Vino inesperadamente allí con los discípulos. Vino tarde para ellos, pero vino a ayudarles. Así en nuestras vidas. Quizás a nuestro entender es tarde el momento en que Él aparece, pero va a venir y nos va a ayudar. Aunque usted o aunque tú hoy te veas caminando por el agua y pienses que te vas a hundir, Jesús vendrá. Jesús vendrá. Por eso usted debe mirar a Cristo, que remueve barreras. Como cantábamos en esta canción, Él es invencible. Nunca perdió una batalla, nunca perdió la guerra, sigue siendo el mismo. Claro, Él puede traer la respuesta por el medio menos imaginado. Recuerde, el agua era lo que los estaba haciendo hundir a los discípulos. Y el agua fue al final el medio de milagro. Qué increíble que es nuestro Señor. Usted debe vivir así también, que en medio del sufrimiento debe aferrarse a Cristo, aferrarse a la fe. La esperanza, recuerde, la esperanza ve lo invisible. La fe es un no al pánico en la vida. Y por eso el Señor aquí nos enseña eso. Hay que tener esperanza en el Señor, porque la esperanza toca lo intocable. La fe es creer que Dios puede hacer algo, aunque uno no lo vea, aunque uno no lo vea. Como dice el texto que muchos de ustedes conocen de Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. ¿No es cierto? Y quizás hay gente que nos quiere hacer mal, que tiene malos planes. Dios no. Él dice en Jeremías 29:11 que tiene planes de bienestar para darnos futuro, para darnos esperanza. Eso es para todos nosotros, para darnos futuro y esperanza. Por eso, en tercer lugar, recuerde eso, que en medio del sufrimiento me debo aferrar con confianza a Cristo. Nuestra esperanza está en Él, en su palabra llena de promesas, que la palabra de Dios es más grande que el mismo océano Pacífico. La palabra de Dios, que es nuestra comida, que es la leche de un niño, que es la verdad, que es lo que nosotros creemos, que debemos leerla, vivirla, que nos va a liberar, que nos da esperanza, que está basada en sus promesas, que sus promesas nunca fallan. Tenemos nosotros en su palabra la esperanza más segura. Dios es real. Y aunque pasemos por conflictos, como dice el Salmo 34:19, muchas son las angustias del justo, pero yo le voy a librar de todas, de todas. Eso es una promesa para nosotros. El Señor, cuando se acercó allí a los discípulos, les dijo, no tengan miedo, soy yo. Aférrese con confianza al Señor. Marcos 5:36 también Jesús dice, no tengas miedo, cree. Dios no promete un viaje placentero y suave en esta vida, pero sí promete que vamos a llegar a destino, sea cual sea el destino bueno que Dios tenga para cada uno de nosotros. Y en cuarto lugar, recuerde lo siguiente, recuerde en medio del sufrimiento, miren, parece algo loco esto que no nos va a ayudar, pero sí, recuerde la cruz de Cristo. Recuerde la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en medio del dolor, del sufrimiento, de tener un familiar enfermo, de una tragedia, en un accidente, de una pérdida económica, en fin, los sufrimientos que cada uno tiene. Cuando usted piensa en la cruz de Cristo, ¿sabe qué produce? Esperanza. ¿Por qué? Porque cuando uno sufre aquí, un día,
un año, algo, 10 años y no hay cambios. Pensar en la cruz nos ayuda a que hay un futuro mejor, nos ayuda a que hay esperanza, nos ayuda a que Dios tiene un plan mucho mejor y si no es en esta vida, será en el más allá que es eterno. Hay que confiar. Claro, la esperanza final y eterna de un cristiano no está en esta tierra, está en la vida eterna. Por eso, no permitamos que el sufrimiento quite nuestra esperanza. No le demos el permiso a que el sufrimiento quite toda esperanza. Por eso, cuando estamos pasando por sufrimientos y problemas, recordemos, allí está la cruz. Que eso nos da esperanza de algo mucho mejor. Y Dios señala la cruz. Cuando usted está en sufrimiento, mira la cruz, le da esperanza de un futuro mejor. Y cuando usted está en sufrimiento, mira la cruz y piensa el amor que Dios tiene para nosotros. Porque generalmente cuando sufrimos pensamos que Dios dejó de amarnos. Pero usted piensa en la cruz y dice, Dios me ama. Aunque sufra, su Hijo sufrió la cruz por mí. Dios me ama. Y entonces ese gran amor de Dios va a silenciar las dudas que tenemos sobre Él. Las dudas, el misterio más importante de Dios, Cristo. En Él están escondidos todos los misterios, dice Pablo. Mire a la cruz. Por eso la respuesta de Dios a las calamidades sigue siendo la cruz. Porque allí el Señor quitó la mayor calamidad nuestra, que era el futuro en el infierno. La respuesta de Dios es la cruz de Cristo. Nos da esperanza de un futuro mejor. Me recuerda que Dios me sigue amando. Me recuerda que el sufrimiento tiene un propósito en Cristo y en mí también. Cristo. Por eso, creo que el alivio y la esperanza y el consuelo supremo, pleno, viene de entender y de saber que la muerte no es el fin o que lo que sufro en esta tierra no es el fin, que es un pedacito de tiempo comparado con la eternidad. Si creo que el sufrimiento que yo vivo está fuera del control de Dios, entonces realmente no tengo esperanza, ni mi vida está en control de Dios. Pero debo pensar siempre que Dios sigue en control. Por eso les dije al inicio, el sufrimiento es difícil de experimentar, es difícil de entender, pero debo dejarlo en las manos de Dios. Dios está con nosotros. Si Dios está contigo y tú con Él, todo estará bien algún día, créelo. Todo estará bien. Escuche a Cristo. Cristo le dijo a los discípulos, no teman, soy yo. Él está donde usted está hoy. Y el mismo Jesús te dice a ti, no temas, soy yo, o yo soy, como usted lo quiera decir. Allí donde usted está, donde tú estás, querido joven, el Señor está contigo para animarte, para fortalecerte, para recordarte sus promesas que te ha prometido llegar a la orilla. Quizás el viaje no es muy placentero hoy, pero vas a llegar a la orilla. Jesús dice, no temas, eres mi hijo, yo te proveeré, aunque tenga que enviarte un cuervo para que te dé de comer. No tengo límites, así es nuestro Dios. Infinito, sin límites. Tú estarás bien, dice Dios. Tú eres mi propiedad, te cuido, tú estarás bien. Y por eso, juntos creo que podemos recordar lo que dice el Salmo 46, 1, 2. Dios es mi amparo, hágalo personal. Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeré aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar con un tsunami, terremoto, volcán, lo que venga. El Señor es mi amparo, mi fortaleza. Por eso, ¿cómo enfrento el sufrimiento? Recuerde, si está sufriendo, no significa que algo anda mal. Los discípulos sufrieron por obedecer. Segundo, el sufrimiento tiene un propósito. Recordamos a José. Él sufrió y porque él sufrió y fue vendido injustamente y llevado a la cárcel injustamente, de ahí vino luego el Salvador. Tercero, en medio del sufrimiento aférrese al Señor. Y cuarto, recuerde la cruz de Cristo. Esa es la respuesta a todo sufrimiento. Hay esperanza a través de la cruz y la cruz muestra que Dios nos ama.
recuerde la cruz de Cristo. ¿Cómo está usted hoy con su sufrimiento? Si no está sufriendo algo, dele gloria a Dios, cante alabanzas. Si está sufriendo, clame y aférrese al Señor. Todo estará bien algún día, dice Dios. No desmaye, no abandone al Señor. El Señor dice, tú eres mi propiedad, estoy contigo, vas a llegar a destino. Amén. Vamos a orar en base a lo que hablamos hoy. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque tú nos prometes que no nos vas a dejar ni abandonar. Gracias porque nos podemos sostener de tu mano en medio de la tormenta. Señor, recordamos que los discípulos subieron a la barca de tarde. Tú veías que estaban sufriendo, tú sabías de la tormenta. Quizás tú allí estabas intercediendo por ellos. Pero cuando ellos ya no daban más, sabemos que tú apareciste, así aparecerás con nosotros. En medio de nuestro dolor, tú estás mirándonos, tú intercedes por nosotros y sabemos que en tu tiempo, que es el perfecto, aparecerás con tu solución. Y aquello que nosotros pensamos que nos va a hundir, aquello será lo que quizás tú vas a usar para hacer un milagro en nuestras vidas. Señor, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, te exaltamos a ti, Dios, que eres real, invisible, que a veces en medio del dolor y de las tragedias no te vemos, no te sentimos, pero ayúdanos, Señor, a mantener la fe y nuestra confianza en tus promesas. Señor, nos sostenemos de tu mano en medio de las tormentas. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a estar seguros de que algún día todo estará bien con nosotros. Señor, te alabamos, te damos gloria, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.